¿Una sal? Una sal. Una sal y se genera agua, ¿no? En este caso nuestra sal era sal de mesa y nuestras moléculas de agua. ¿Quién era el ácido? ¿Se acuerdan en esta? El ácido de cloro. Bueno, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico y nuestra base, el El hidróxido de sodio. de sodio. Ujú. Entonces, aquí tenemos nuestro ion y nuestro ion. ¿Ok? Entonces, bueno, siempre que se llevan a cabo estas reacciones, se genera como producto una sal y un agua. Entonces, las sales, ¿para qué nos sirven las sales? Vayan tomando nota, por favor. Las sales nos sirven como fertilizantes, que ya lo habíamos visto en la clase anterior. Bueno, habíamos platicado un poquito de esto, ¿no? De las reacciones de neutralización. Se pueden generar fertilizantes, pigmentos. ¿Qué son los pigmentos? Son aquellos que le dan color, puede ser a la ropa, puede ser a la comida, etcétera. Se pueden generar materiales para la construcción, cualquier material que se ocupe en este tipo de actividad, también se generan con base en una reacción de neutralización. Y bueno, otro de los ejemplos para los explosivos, ¿no? También se pueden generar sales específicamente para ciertos explosivos. Estos solo son algunos ejemplos. Además de eso, las sales las podemos ocupar las podemos mezclar con otras sustancias, lo que nos va a generar materiales con propiedades nuevas. Entonces, aquí tenemos una sal más otra sustancia, no sé, le voy a agregar poquita de esta sustancia a mi sal para generar algo nuevo. ¿A qué le suena la palabra espesante? Que se cambia su masa. Se cambia su masa. ¿Alguna otra idea? Como la harina que convierte el agua en masa, por así decirlo. Como que la espesa, ¿no? Entonces, ¿qué son los espesantes? Es una solución que se añade, pues literalmente para hacerla más espesa, ¿no? Eso es su definición, o sea, literal va a ser algo más espeso, ¿no? Entonces, los espesantes en los alimentos generalmente se ocupan, bueno, más bien se ocupan en los alimentos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Cambian su viscosidad, ¿no? Entonces, esto lo hacen como, por ejemplo, cuando le agregamos, déjenme pensar. Pues es que la harina es un buen ejemplo, pero la harina no es una sal, ¿no? Entonces, bueno, podría servir. Cuando agregamos la harina y le ponemos agua, ¿no? Si lo mezclamos, esto se va a generar, pues sí, se va a generar una masa que va a ser más espesa. A esto se le llama un espesante. Ahora vámonos con los desecantes. ¿A qué le suena la palabra desecante? ¿Que se seca? Que se seca, ¿alguna otra? Que quitan ¿Cómo? evitan que una sustancia se seque. Evitan que una sustancia se seque. ¿Alguna otra idea? Retroceder en el proceso de, por ejemplo, cuando forman la asesina, ¿no? Que le ponen sal para que no se pudra tan fácil. ¿Que le ponen qué, perdón? Tiempo. Sal. ¿A cuál? Para que la carne dure más tiempo. Es para absorber la humedad, ¿no? Algo así. Sí, es para absorber la humedad, sí. Los desecantes más bien nos permiten absorber, como dice Yandel, la humedad. Todos en casa hemos abierto, a ver, espérenme, aquí lo tengo. Hemos abierto un producto nuevo y nos vienen estas bolsitas, ¿sí? Sí. Todos hemos visto estas bolsitas que dicen no se coma. El deshumidificador, ¿no? El deshumidificador es otra cosa.
Estas bolsitas son desecantes. Estas tienen unas bolitas que todos conocemos, que todos hemos visto estas bolitas, que todos hemos roto una bolsita de estas bolitas. ¿Para qué sirven, chicos? ¿Para qué creen que estén en sus productos cuando los compran? Para Para absorber la absorber humedad. la Para absorber la humedad. humedad del La humedad. producto. Exactamente. Entonces los desecantes sirven para absorber la humedad y se crean a base de la mezcla de sales y sustancias. Entonces, esto es la humedad del aire. En el aire hay humedad, ¿no? Entonces, al estar nosotros en contacto con la humedad, pues no nos genera tanto problema, a menos que seamos alérgicos, ahí sí tenemos problema, pero también los aparatos electrodomésticos, también muchas veces los guardan en estas bodegas y los dejan ahí guardados mucho tiempo. Si lo dejáramos mucho tiempo, no sé, un material y lo dejamos sin este material desecante, lo que va a ocurrir es que se va a empezar a humedecer y entonces va a aparecer hongos y demás. Todos hemos entrado alguna vez a un cuarto donde tiene humedad, ¿no? Que hasta cómo huele el cuarto, ¿no? Huele pues a humedad, ¿no? Y mucha gente pues es alérgica a la humedad y demás. Entonces, te venden también los botecitos con como unas perlitas blancas que son carbonato de calcio para la humedad, ¿no? Y lo pones en tu cuarto donde tienes mucha humedad y lo convierte como en agua. No sé si los han visto. Entonces, estos son los desecantes que ayudan a absorber la humedad. Y bueno, ya por último, los desinfectantes. ¿Qué son los desinfectantes? ¿Qué creen que sean los desinfectantes? Ayudan a limpiar y a desinfectar cosas. Sí, ayudan a matar más bien, a matar y erradicar y eliminar cualquier microorganismo que pueda afectar a la salud, ¿no? Incluso también los que no, pero eso, bueno, no se nota. Entonces, en este caso, los desinfectantes nos van a ayudar para erradicarlos, ¿no? Para disminuir la cantidad de microorganismos. Un desinfectante muy conocido, ¿cuál es, chicos? Empieza con C. ¿El cloro? El cloro, ¿no? Entonces, el cloro, pues bueno, es uno de los desinfectantes mayormente usado en nuestra casa, ¿no? Antes el alcohol no era tan usado como desinfectante, ahorita pues lo es con todo esto de la pandemia y demás, se volvió más famoso, pero antes era el cloro, ¿no? Sus mamás siempre compraban sus botellitas de cloro y limpiaban con cloro, lavaban los trastes con cloro y demás, porque es un desinfectante. Entonces, bueno, chicos, con esto de las reacciones de neutralización, ya sabemos que se pueden obtener sales, las cuales se ocupan ampliamente en nuestra vida. Ya les mencioné ejemplos de desecantes, de desinfectantes y de espesantes. Entonces, vámonos a la segunda parte, que son los ácidos y bases en alimentos. Entonces, vayan tomando nota. En este caso, nosotros, bueno, en general, ¿a quién no le gustan los alimentos ácidos? ¿A quién me puede decir, no, mis, a mí la verdad yo prefiero puras cosas dulces? Alce la mano. O sea, ¿y no te comes unas papitas, no te comes una frutita con tajín, nada de eso? No, ¿Cómo crees, no te gusta? pues no sé, me asqueo mucho con eso. Ok, bueno. Entonces, bueno, la mayoría nos gustan las cositas picositas, ¿no? Que unas papitas con salsa Valentina, un chicharrón preparado. ¿Qué otras cosas les gustan a ustedes? Que sean ácidas. Un taco de pastor con salsita y limón. Un taquito de pastor con salsita, limón y bueno, no sé si con salsita, porque por si el pastor ya tiene chile, Ezequiel. La carne la preparan ya con el chilito. Pero para que sepa mejor. Bueno, y todavía le ponen más salsa, ok, sí, eso sería totalmente ácido. ¿Qué otra cosa podría ser ácida? Cacahuetes enchilados. ¿Cuál? Cacahuetes enchilados. Los cacahuates ¿Tiene limón? enchilados. Ay, una vez probé los de habanero y no, hombre,
Están súper fuertes, nunca más, nunca lo hagan. Entonces, sí, a todos nos gustan como los alimentos ácidos, ¿no? Bueno, en su mayoría nos gustan los alimentos ácidos. A los mexicanos en específico nos gustan mucho los alimentos agridulces, ¿no? Como que un ejemplo de un alimento agridulce en nuestra cultura que podamos comer sin problema. ¿Cuál creen que sea? La piña, ¿El mis. mole? El mole, el mole. En nuestra cultura, no tanto como que Chiles en nogada. chiles en Mis, ¿la nogada. piña es agridulce? La piña no es agridulce, la piña yo creo que es más dulce. Oh, ok, ok. No, se refiere a alimentos agridulces, como el mole. El mole tiene, o sea, tiene su chilito y, bueno, su mezcla de chiles y demás. Y Chocolate. aparte le ponen chocolate para que sepa dulce. Entonces sería una mezcla agridulce. Generalmente nosotros los mexicanos combinamos muchos esos sabores, ¿no? Y nos dan platillos tradicionales como el mole, como los chiles en nogada que mencionaban. La nogada, si se dan cuenta, también es como dulce, más el sabor de todo el relleno del chile y demás, que es como saladito, entonces es como agridulce el sabor. Entonces nosotros en nuestra cultura, pues si se dan cuenta, es una cultura que tiene gran cantidad de acidez en sus platillos. Entonces, bueno, a nosotros nos gustan también los alimentos ricos en grasas, ricos en, pues sí, yo creo que más en grasas, ¿no? Desgraciadamente la cultura aquí mexicana es como sales del metro y qué puestos son los que te encuentras, ¿no? Te encuentras puestos de gorditas, de taquitos, ¿de qué otra cosa? Déjenme pensar. Bueno, los que más he visto son como de quesadillas, pero de quesadillas estas que las meten al aceite. Y rara vez te encuentras un puesto donde vendan ensaladas, ¿no? O algunos sí conoce uno donde sí vendan ensaladas, un puestito ambulante donde vendan ensaladas, porque bueno, yo no lo he visto, pero a lo mejor ustedes sí. Nada más jugos afuera del metro Nada venden. más jugos, ¿verdad? Jugos y licuados. Hay muy, Los bueno, que venden fruta picada. sí, bueno, sí, fruta picada, sí. Pero ¿sabes qué lleva nuestra fruta picada? Chile, siempre le ponemos chile. Pero son muy, muy poquitos, ¿no? Son como contados esos puestecitos de saludables, por llamarlo así. O sea, generalmente nuestra cultura está más dada a desayunar bueno, si voy a salir y veo esto, me voy a desayunar una torta de tamal, ¿no? Con un atole, ¿no? Y eso es lo que desayunas. Generalmente no es como que, hoy voy a desayunar una ensalada, ¿no? Poca es la gente que lo hace, ¿no? Y generalmente sus ensaladas se las prepara en su casa. Entonces, bueno, si se dan cuenta, nosotros consumimos muchas grasas. Además de eso, somos uno de los países con mayor consumo de refresco. ¿Quién en su casa consume refresco en grandes cantidades? Que tiene, Es muy ácida. Pues, ¿cómo que qué tiene? Y luego usted que está operado, qué bárbaro. Entonces, México es uno de los países con mayor consumo de refresco. Yo creo que todas las familias mexicanas no falta el refresco, ¿no? Con algún familiar que siempre trae su coca, o que siempre, ahorita voy por el refresco, y es lo que toman en sus comidas, ¿no? Y hasta en sus cenas. En el desayuno no tanto, porque en el desayuno predomina el café, que es ácido, ¿no? Pero dentro de las comidas y cenas sí es el refresco. Entonces, bueno, si se dan cuenta, nuestra alimentación pues no es la mejor. No digo que en todos los casos, pero sino en la cultura general como el ser mexicano, no es una de las mejores dietas que llevamos a cabo. Entonces, mucho de esto tiene problema a nivel de enfermedades digestivas y bueno, también de obesidad.
¿no? Si recuerdan, pues somos de los primeros países con obesidad infantil y demás, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado. Entonces, ahorita lo que quiero exponerles es sobre las papilas gustativas. Nosotros tenemos en nuestra lengua estas papilas gustativas que nos permiten identificar los sabores de los alimentos. Cada ubicación la tenemos específico en nuestra lengua. Y bueno, vamos a retomar aquí. Tomen nota, por favor. Mande, Oscar. Una pregunta, ¿qué es umami? Ahorita voy para allá, Oscar. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de percepción ante los alimentos, ¿no? Sabemos cuando un alimento es amargo, cuando un alimento es ácido, cuando un alimento es dulce, cuando uno es salado. El umami que está aquí en el centro, el umami es uno de los sabores básicos, Oscar. Es como si mezcláramos todo. Entonces, mezclamos todos los sabores y ese es el sabor umami que no sabe tanto, o sea, porque cuando ustedes comen por ejemplo, un mole, no identifican primero el sabor dulce y después el sabor amargo, ¿o sí? No. O sea, lo identifican junto el sabor. Y a esto se le llama un tipo de sabor umami, que es como la mezcla de estos sabores. O por ejemplo, cuando se comen una papita con una papita de estas de carrito que va el señorcito y que le pone limón, Valentina, cuando se la comen, sienten los sabores presentes, pero no es como que, ay, primero me sabe amargo y ya después me sabe ácido por el limón, ¿no? No, generalmente ¿cómo llamarlo? Pues sí, el sabor cuando es como la mezcla, que es donde reconocemos inmediatamente estos sabores, ¿ok? Entonces, en la puntita tenemos al sabor dulce. Aquí, que es como esta parte, ¿cómo llamarlo? La parte anterior, pero no tan anterior, está la parte salada, el umami va a estar en el centro, el ácido está casi atrás y el amargo. ¿Qué pasa cuando se nos antoja algo? ¿Qué pasa cuando, no sé, estamos hablando de comida y de repente les digo, ay, ¿qué creen que se me antojó? Se me antojó una jícama preparada con chile piquín, mucho limón y mucha sal. Y entonces, ¿qué es lo que les pasa en la lengua cuando se les antoja a ustedes también? Saliva. Es que, hay una mayor cantidad de saliva. Sí, empiezas a generar una mayor cantidad de saliva. Esto se genera, ¿por qué? Porque nosotros estamos, bueno, aparte de que nuestro cerebro está imaginando unas ricas jícamas, o no sé, lo que más les guste a ustedes, que se les antoje, y entonces nuestro cerebro empieza a salivar, ¿no? Así como, ¡ay, qué rico! ¿Por qué? Bueno, pues porque recordemos que la digestión se lleva a cabo desde la entrada de la comida, se empieza a llevar a cabo el proceso de digestión. La saliva es muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la saliva empieza a producir enzimas. Empieza a producir enzimas, las cuales, enzimas, las cuales van a empezar con nuestro proceso de digestión. Es decir, ustedes cuando empiezan a comer, pues están salivando constantemente. ¿Por qué? Porque dentro de esa saliva hay enzimas que empiezan a degradar el alimento, lo empiezan a degradar desde la boca. Por eso muchas veces cuando ustedes no han desayunado, o sea, que no desayunan nada en la mañana, y entonces se les dice, por ejemplo, que están comiendo un chicle, se les dice, no comas un chicle. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es decirle a tu cuerpo que tienes alimento en la boca y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a generar enzimas desde la saliva. Después de generar estas enzimas, el estómago, al tener presente que ya está iniciando el proceso de digestión, va a empezar a producir ácido clorhídrico.
Entonces empieza a producir ácido clorhídrico, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que no he desayunado y me estoy masticando un chicle ahorita? De que como no llega nada a los ácidos, pues le hacen daño a tu estómago. Exactamente, entonces comienza el proceso de acidez. ¿Por qué? Porque como dice, ¿quién es Nadine o Nicole? Nicole. Nicole, como dice Nix. Entonces, no tenemos nada en el estómago y estamos produciendo cantidad de ácido clorhídrico, entonces, ¿qué me va a pasar? Me va a empezar a doler el estómago por acidez, ¿no? Porque no le está llegando nada. Por eso no es bueno consumir chicle. ¿Por qué? Porque tú le estás dando a tu cuerpo, a tu cerebro, le estás dando la indicación de que ya vas a comenzar con el proceso de digestión, porque ya estás comiendo, pero no le estás dando absolutamente nada. Entonces tu cuerpo empieza a producir el ácido clorhídrico y entonces eso te va a generar acidez. Entonces tu proceso de digestión no se está llevando a cabo de la manera correcta. Entonces eso es bien importante. ¿Por qué? Porque ya cuando llega a toda esta saliva aquí al estómago, pues ya tenemos una cantidad de ácido clorhídrico súper elevado y entonces ya está hasta acá, ¿no? Entonces ya produjo todo esto de ácido clorhídrico y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, nos va a empezar a quemar, se nos va a empezar a regresar por el esófago y demás, ¿no? Entonces nos va a empezar a molestar. Otra de las cosas que es importante recalcar es de los alimentos. Los alimentos que tienen un pH entre 2 y 7, que son ácidos, aquí podemos agregar proteínas, que son las carnes, que tardamos mucho en desintegrarlas y se necesita una mayor cantidad de ácido clorhídrico. Por eso no sé si a alguno de ustedes cuando come carne le cae muy pesado, que llega a comer, no sé, un bistec, una arrachera, no lo sé, y le cae pesado, ¿no? Esto puede ser por la digestión, porque son moléculas, recordemos que las proteínas, acuérdense de la cadena de las proteínas, son proteínas y tienen una cadena muy, muy grande. Y entonces, para romper todos esos enlaces que conforman a las proteínas, necesitamos digerirlas y el proceso de digestión se lleva muchísimo más tiempo. Entonces, al llevarse más tiempo, entonces necesitamos mayor cantidad de ácido y entonces hay que romper todas esas moléculas. Entonces, eso puede llegar a provocar acidez, ¿no? Generalmente los líquidos que se encuentran en el estómago tienen un pH entre 1 y 3, ¿ok? Este es el pH. Y a pesar de que son ácidos muy, muy fuertes, pues a veces les cuesta trabajo, ¿no? Entonces, nosotros cuando comemos, por ejemplo, si nosotros comemos una zanahoria, entonces la zanahoria tiene un pH ligeramente ácido, tiene un pH de 6. Entonces, es más fácil deshacer una zanahoria que a lo mejor un pedazo de arrachera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la alimentación que ustedes lleven a cabo en su día a día para poder evitar estos problemas, ¿no? El mayor consumo de grasas o condimentos produce una mayor cantidad de ácido clorhídrico. Entre más grasas, entre más condimentos, entre más proteínas nos estamos alimentando, va a aumentar nuestra producción de ácido clorhídrico y si esto pasa, entonces vamos a tener problemas de acidez estomacal. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir a su libro, a la página 199, por favor, y vamos a ver esta tablita. Déjenme, pongo pausa acá.